El mundo se está hundiendo, hermanos, y la iglesia sigue distraída. La iglesia debe despertar porque el tiempo del fin está llegando y la iglesia no se está dando cuenta. Hoy vivimos en tiempos de grandes cambios, tiempo de confusión y agitación en muchos aspectos de la vida, desde lo político hasta lo social, pasando por lo económico y lo ambiental, y todo esto se ha metido, se ha incrustado en la iglesia, y la iglesia no se está dando cuenta que el tiempo del fin está llegando. Cada vez más la humanidad se enfrenta a los efectos de su alejamiento de Dios. La humanidad se ha alejado de los principios fundamentales de la palabra del Señor, como la justicia, la verdad y la misericordia. En medio de todo esto, la iglesia, que somos nosotros, tiene la misión de ser luz en la oscuridad. Pero esta iglesia que tiene la misión de ser luz está perdida, y a veces está perdida en cualquier cosa. La iglesia de hoy muchas veces está perdida en conciertos de música, en eventos de todo tipo, en conferencias empresariales, en pantalla, luces, humo, atracción y nada de Biblia. La iglesia de hoy está perdida. ¿Por qué cuando la iglesia debería estar más cerca de Dios, más cerca del corazón del Señor, se han perdido? ¿Por qué? Los problemas son evidentes en el mundo, pero también los problemas adentro de la iglesia son evidentes. El pecado, que en otros tiempos se veía como algo que teníamos que evitar, ahora muchas iglesias han abrazado el pecado. Lo que antes le llamábamos pecado, ahora en la iglesia se está tomando en cuenta como si no fuera pecado. Y hoy tenemos líderes de las iglesias alrededor del mundo que han tenido 2 o 3 mujeres, que se divorcian de esta, se casan con aquella, que luego dice que un profeta vino, que Dios me habló que me volviera a juntar con esta, que dejara otra vez aquella. Y es una locura, y toda la gente cree en esas situaciones, y la iglesia está de cabeza. La iglesia está en grave peligro, hermanos. Muchas veces la iglesia se está conformando a vivir como vive el mundo. Y ustedes aquí en América no ven el grave peligro de la iglesia, porque aquí en América ustedes tienen cómo sobrevivir hasta hoy. Pero la iglesia está en peligro. Y como aquí en América mucha gente que va a la iglesia se fija más en el dinero que en Cristo, en el trabajo que en el servicio. Es que tengo que pagar esto, pagar aquello, pagar esto. El vecino se compró otra troca, yo también quiero otra troca. El vecino le hizo piscina o alberca a la casa, yo también quiero una. Entonces la iglesia está perdida en tanta cosa, y no estamos predicando a Cristo, no estamos evangelizando. Y es un llamado de atención para que la iglesia vuelva a la senda antigua. La iglesia de Éfeso, allá en el Apocalipsis, tiene un mensaje maravilloso que debemos aprender. Jesucristo le habla a la iglesia de Éfeso, y ese mensaje es para nosotros hoy. Hoy la iglesia está en idolatría, está en adulterio, está tras el dinero, está tras el poder, está tras el show. Antes era un evangelio de la prosperidad, hoy es un evangelio de entretenimiento. Y ahí van los jóvenes, los hijos nuestros, a un concierto supuestamente cristiano, en donde llegan grupos musicales del Caribe, de todos lados, de estos por aquí, por allá, y empiezan a hacer su show, y toda la gente, y los jóvenes bailan y bailan y bailan. 3 horas después, los jóvenes llegan a la casa. Pregunto, ¿son más espirituales? No. ¿Aprendieron la palabra? No. ¿Por qué? ¿A qué fueron? A un entretenimiento. Y hoy el evangelio se ha convertido en un evangelio de entretenimiento.
Y el diablo está feliz que el Señor lo reprenda. Está feliz cuando ve a la iglesia de Jesucristo que está entretenida, porque él dice: esta no es la iglesia de Jesucristo, este es un grupo de personas que se juntan a entretenerse. Hermanos, yo no vine a predicarte un evangelio de entretenimiento. Yo vine a decirte: deja el pecado atrás, y si no, no vas para el cielo. Vamos a la cita que les anuncié. Apocalipsis 2, 1 al 7. Ahí léanlo sentados, no es falta de respeto, ahí quédense. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y tu paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré el candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Aleluya. Hermanos, esta carta va dirigida a la iglesia de Éfeso. O sea, la iglesia de Éfeso estaba en la ciudad de Éfeso. Pero las cartas a las 7 iglesias del Apocalipsis no solamente están dirigidas a las iglesias de aquella época, sino que a toda la iglesia del Señor Jesucristo en todas las épocas. ¿Saben qué quieren decir las cartas del Apocalipsis a las 7 iglesias? Que hay 7 tipos de hermanos, 7 tipos de iglesias. Eso es lo que quiere decir. Hoy, en toda la historia de la iglesia, hay 7 tipos de personas cristianas. Tú de casualidad, o yo de casualidad, estoy entre los que nos identificamos con Éfeso. Esa carta está dirigida a Éfeso, y esa ciudad era un importante centro religioso y cultural de aquella época. Esa ciudad era famosa porque tenía un templo inmenso dirigido a la diosa Diana de los Efesios. Y ahí, en la ciudad de Éfeso, se levanta la iglesia cristiana. El templo de la diosa Diana de los Efesios estaba imponente en la ciudad. Y por otro lado, la iglesia de Jesucristo se congregaba. Pero ahí llegaba toda clase de personas. Esa diosa también era llamada Artemisa por los griegos y la consideraban la diosa de la fertilidad. La iglesia de Éfeso fue fundada por el apóstol Pablo. Escuche, no necesariamente tiene que ver con quién funda una iglesia para que la iglesia permanezca en la palabra. No es tarea del fundador de la iglesia hacer que permanezca en la palabra la iglesia, sino que es tarea de los que predicamos todo el tiempo en la iglesia, predicar la palabra para que la iglesia permanezca en la palabra, porque si nos ponemos a hablar de otras cosas, la iglesia no permanece en la palabra. Hermanos, tenemos que predicar la palabra. Yo soy de Guatemala. Y en Guatemala tenemos un espacio en el oriente del país, en donde los niños están desnutridos. ¿Cómo son los niños desnutridos? Tienen el estómago muy grande y los brazos muy delgaditos y el rostro delgadito, y no pueden valerse por su propia cuenta.
Así veo yo la iglesia de hoy. Una iglesia obesa de tanta música y desnutrida de la palabra del Señor. Esta iglesia no sabe la palabra del Señor. Se saben toda la música, cantan 3 horas y después pasa el predicador. La iglesia está cansada. La palabra de Dios tiene que ser prioridad en la iglesia. Prioridad. Amén. ¿Cuál es el mensaje que Dios manda a Éfeso? Eso vamos a estudiar esta noche. Primero, vamos al versículo 2. No pierdan esa cita porque ahí la vamos a estudiar toda la noche. Apocalipsis 2:2. Yo conozco tus obras. El Señor comienza con una frase que dice que Él conoce las obras de la iglesia de Éfeso. Hermano, espera. Amigo, espera. Dios conoce tus obras. Él sabe lo que estás haciendo para el Señor. Él sabe si lo estás haciendo de corazón para ganar almas para Cristo o lo estás haciendo para que te vean los demás que tú también trabajas para el Señor. Dios conoce tus obras. Él dice que sabe quiénes somos en realidad. Él conoce lo que pasa en la congregación y Él conoce lo que pasa en la vida individual. Nosotros no podemos engañar al Señor. No podemos engañar al Señor. Dios conoce nuestras obras. ¿Eres cristiano? ¿O crees que eres cristiano porque asistes a una iglesia? ¿Eres cristiano? ¿O crees que eres cristiano porque de bebé te bautizaron en una iglesia? ¿Eres cristiano? Si eres cristiano, ¿haces lo que dice la Biblia? Si no, no eres cristiano. El evangelio no tiene nada de confusión. Nosotros lo confundimos. ¿Qué significa ser cristiano? ¿Temblar así? ¿Reírte? ¿Llorar? ¿Qué significa ser cristiano? Obedecer la palabra de Dios. Eso significa ser cristiano. El que me ama, me obedece. El que me ama, mi palabra guarda. Ser cristiano significa obedecer la palabra. Eso es ser cristiano. Yo pensé que ser cristiano tenía que ver con ponerse la corbata azul. No, obedece la palabra. De hecho, yo me acabo de quitar la corbata porque había mucho calor. Dios te conoce, hermano. Regresemos. Dice, yo conozco tus obras. Dios te conoce, ¿sabes? Dios te conoce. Entonces, en este momento, piensa, ¿qué necesidad tienes tú? Esa necesidad que tú tienes, ¿sabes? Dios ya la conoce. ¿Qué milagro estás esperando de Dios? ¿Sabes? Dios ya lo sabe. Dios ya sabe cuándo te va a dar la respuesta a tus problemas, a tus peticiones. Así que, ¿qué debemos hacer nosotros? Alegrarnos en el Señor. Porque Él nos conoce. Si tú estás viviendo para Cristo, si estás alejado del pecado, si estás viviendo en santidad, alégrate. Pero si estás en el pecado, si estás emborrachándote, si vives con una mujer aquí y dejaste otra en Guatemala y otra en Chiapas, entonces ten cuidado. No estás en el evangelio, estás equivocándote a ti mismo. Y aunque no me digan amén, muchos vienen de nuestra tierra a América y ven el sueño americano. Y allá la esposa, es que la esposa mía, es que cuando vine aquí el sueño americano me incluía una nueva sierva. Hasta lenguaje cristiano utilizan. Y primero empiezan a chatear con la sierva. Sierva, soy nuevo aquí en esta ciudad. ¿De dónde es usted? Y la sierva también tiene esposo allá. Y aquí los siervos
dejan de ser siervos y se convierten en cabros y dicen: casémonos. Y se casan. Y la familia en Guatemala o en Chiapas o en lo que sea, Colombia, lo que sea, destruida. Obra de Satanás. Le dieron lugar a Satanás. ¿Por qué? Por no permanecer en la palabra. La palabra de Dios es la única que nos libra del pecado. La palabra de Dios es la única que nos da la victoria en Cristo Jesús. La palabra de Dios. Mira lo que dice Hebreos 6:10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y vuestro trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Los hermanos de la iglesia Jesús Rey de Reyes fueron a invitarlos a todos ustedes. Hicieron volantes, hicieron redes sociales, los invitaron, les llamaron, vinieron, alquilaron este lugar. Dios no es injusto para olvidarse de ellos. Pero ¿sabes qué? Dios en su infinita gracia y amor te trajo aquí, porque Él quería que tú hoy vivieras aquí para encontrar la salvación, para dejar el pecado atrás y para decirle: Señor, aquí estoy, me rindo a ti. Gloria a Dios. Esta es una noche especial. ¿Sabes? Tú no puedes corregir lo que ya pasó. Lo que ya pasó, ya pasó. Yo no puedo volver a tener pelo. Ya pasó la época de tener pelo. Yo no puedo volver a caminar rápido como joven. Tengo 50 años de edad. Ya pasó la época mía de ser joven. Pero lo que sí puedo es ser mejor en mi espíritu cada vez. Y tú también. Hermanos, Éfeso era una comunidad cristiana que había demostrado su gran fervor para el Señor. Éfeso hacía grandes eventos. Éfeso hacía cosas tan maravillosas para Cristo. El mensaje comienza con una alabanza por el arduo trabajo que la iglesia de Éfeso hacía, por su perseverancia, por su capacidad para discernir entre el bien y el mal, por su capacidad para guardar la verdad. Pero al final Éfeso se había apartado de su primer amor. ¿No te pasa a ti muchas veces? Te casas con la novia tan linda que Dios te dio, o con el novio tan elegante, así peloncito, precioso que Dios te dio, y te casas y empiezas la vida matrimonial. Y empiezas amando a tu esposa, a tu esposo, y tú la amas y vas a trabajar y te esfuerzas y vas a comer y le compras ropa y compras una casa y un auto y todo el amor. Pero el amor a veces se empieza a enfriar, a enfriar y a enfriar. No te divorcias. Ahí estás con la que te casaste, pero ya no sientes el primer amor. Vas a trabajar, regresas, pero ya no estás enamorado. Eso le pasó a Éfeso. Éfeso seguía trabajando, pero habían perdido el primer amor hacia el Señor. Así que es un peligro, hermanos, el perder nuestro primer amor. Hermanos, vamos a continuar. La iglesia de Éfeso, al igual que muchos de nosotros, enfrentaba una presión social, porque la iglesia de Éfeso estaba ocupada en tantas cosas buenas, pero había perdido el enfoque. Fíjate cómo está la iglesia de hoy. Hoy, fíjate tú en todas las iglesias que tú tienes acceso a través del Facebook, o el Instagram, o el TikTok. Fíjate en las iglesias. ¿Qué están haciendo? Eventos, conciertos, conferencias, vendiendo cosas, pero ¿están ganando almas para Cristo? No. Hace 3 años y medio Dios me permitió iniciar la iglesia bíblica de Guatemala.
Y yo le dije: Señor, yo he sido hijo de pastor, he sido pastor, pero ahora tú me llamas a ser pastor general, principal de una congregación. Voy a predicar la palabra. Si no le gusta a alguien, que no le guste. Voy a predicar la palabra. ¿Me ayudas a permanecer en la palabra? Y les he dicho a los hermanos de la iglesia en general: hermanos, si algún día escuchan que me salí de la palabra, vengan y confróntenme y digan: no estás en la palabra. Y hermanos, por 3 años y medio hemos predicado la palabra. Sabes, ya no cabemos. 850 personas llegan los domingos, tenemos que hacer 2 cultos. No cabemos porque la gente afuera está hasta aquí de un evangelio vacío, de un evangelio de solo palabras de prosperidad y de cosas, pero no de la Biblia. La gente necesita escuchar la Biblia. La gente necesita escuchar la Biblia. Querido, la Biblia, el libro del Señor, el libro del cielo, es lo único que te acercará o te alejará de Cristo. Tú no puedes decir que eres cristiano si no lees la Biblia. A ver, voy a hacer una pregunta de primer año de teología. ¿Qué es el evangelio? ¿Qué es el evangelio? Cuando alguien te pregunta a ti: ¿tú qué eres? Soy católico, soy musulmán, soy budista, soy evangélico, dice alguien. Ok, ¿qué es ser evangélico? ¿Qué es el evangelio? Fíjate bien, el evangelio es que Cristo, siendo Dios, vino a la tierra, vivió entre los hombres, murió en una cruz, fue sepultado, pero resucitó y luego fue levantado al cielo y vive para siempre, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el evangelio. El evangelio es Cristo. Cristo es el evangelio. Cristo es el evangelio. Entonces, la iglesia de Éfeso hacía 1000 cosas, pero no estaba en Cristo. Querido, ¿qué estás haciendo tú en tu vida diaria? Estás haciendo 1000 cosas. Te pregunto, ¿estás en Cristo? A ver, ¿a qué hora te levantas? A las 5 de la mañana, pastor. Me levanto a las 5 de la mañana y ya estoy preparando mi cafecito y unas donas que compré anoche para salir a trabajar. A las 6 tengo que estar en la compañía. Y estás en las 6 en la compañía. A las 4 tienes que salir, pero todavía haces overtime. Y sales a las 7 de la noche. Oh, y hay culto en la iglesia. Ya no voy, estoy tan cansado, pero tengo billete. Y llegas a casa, te quitas los zapatos, empiezas a ver televisión y redes sociales. Y la Biblia: no, estoy cansado. ¿Vas a orar? No, estoy cansado. 11 de la noche, dejas de ver el teléfono, dejas de ver toda la televisión y 5 de la mañana, otra vez, arriba. Y esa es tu vida. ¿En dónde está Cristo ahí? ¿En dónde está la Biblia ahí? ¿En dónde está la oración? Ay, pastor, no, por favor. Mire, en Estados Unidos, el que no trabaja se muere de hambre. Aquí en este país hay oportunidades, pero hay que trabajar. Pregunto, ¿a qué te mandó Dios aquí? ¿Por qué estás aquí? Piensa. En este momento, ¿dónde estarías tú si no estuvieras acá? Allá, en tu tierra. ¿Haciendo qué? Agricultura. ¿Ganando cuánto? $20 la hora, la semana tal vez. ¿Qué estarías comiendo allá en tu tierra? Una cosita así con frijoles y tortillas a mediodía que te puso tu esposa. ¿Y aquí qué comes? Un steak.
y se te olvida el que te trajo aquí. Se te olvida el que te trajo. Ahora, yo te pregunto, escúchame bien, ¿para qué viniste aquí? ¿Te doy la respuesta? Yo vine a hacer dinero, usted. No, eso crees tú. Yo vine para pagar mis deudas, usted. No, eso crees tú. Yo solo vine por 5 años porque estábamos hasta aquí en la familia, habíamos perdido los terrenos, a los 5 años me regreso. No, eso crees tú. ¿Sabes a qué viniste aquí? Tú viniste como misionero a traer de regreso el evangelio a América. Escuchen, hace muchísimos años, más de 100 años, los misioneros, que son abuelos de nuestros pastores que están acá, llegaban allá a América Latina llevando el evangelio, trabajando, y hoy este país necesita misioneros de regreso que traigan el evangelio otra vez, porque los jóvenes aquí se están perdiendo, y tú tienes esa misión de traer el evangelio a América de regreso para que el evangelio siga siendo predicado. Entonces, escúchame bien. Si tú le das el primer lugar al Señor, si te metes a trabajar de lleno en la iglesia, Pastor Barrera, ¿en qué puedo servir? Yo ya entendí, yo vine para traer de regreso el mensaje de Cristo. Quiero congregarme en la iglesia, quiero matricularme, quiero ganar a otros para Cristo. Cuando empiezas a hacer la tarea de Cristo, cuando le das el primer lugar al Señor, Él te da todo lo demás que tú necesites. Así es la vida, no al revés. La vida es así. La gente piensa que por trabajar más va a tener más. No, señores. Tú tienes más cuando gastas menos. ¿Es cierto o no? Amén. Tú tienes más cuando le das el primer lugar al Señor. Tú tienes más cuando lo primero en tu vida es Dios. ¿Qué dice Génesis 1:1? En el principio Dios creó los cielos y la tierra. ¿Qué dice? Escucha. Aprende una lección importante aquí. ¿Qué dice Génesis 1:1? En el principio, Dios. Ok, calma. En el principio de tus finanzas, Dios. En el principio de tu vida, Dios. En el principio de tu día, Dios. En el principio de tu educación, Dios. Cuando tú pones a Dios en el principio, Señor, voy a empezar este día, te lo entrego, este es el día que hizo el Señor, me gozaré y me alegraré en Él. Hoy voy a trabajar, Señor, aquí está mi cheque, en el principio Dios, aquí está, en el principio Dios, en el principio Dios, en el principio Dios. La vida te va extremadamente bien. Pero si no pones en el principio a Dios, entonces ¿quién está en el principio? Tú. Y tú no puedes gobernar tu vida. Si tú pudieras, estarías diferente. Pero tú necesitas a Dios en tu vida. En el principio, Dios. Vamos a Apocalipsis 2:2-3. Dice el Señor, mira, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y tu paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado, escucha esto, es que esto es maravilloso, has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Dios está aplaudiendo a la iglesia de Éfeso, le está felicitando. Desde allá habían falsos apóstoles. ¿No es interesante esto? Hoy también hay. Escribe tú apóstol en Facebook, antes de que escribas la L final, te han salido un montón. Allá había. Y dice, te felicito, dice el Señor a Éfeso, porque has guardado mi palabra y has reconocido a los que dicen ser apóstoles y no lo son, sino que son unos charlatanes, mentirosos. Hermanos, Cristo también le dice a esa iglesia de Éfeso, que era una iglesia que a pesar de que había perdido su primer amor, guardaba la doctrina. La doctrina.
Hermano, la doctrina es fundamental en la vida. Por eso Pablo le escribe a Timoteo: Timoteo, persevera en la doctrina, persevera en la doctrina. ¿Qué se hace para perseverar en la doctrina? Estudiar la palabra. Desde la época de Éfeso hasta hoy ha habido falsos apóstoles, falsos profetas, etc. ¿Quieres que te comparta algo? ¿Quieres aprender a diferenciar un falso profeta y un verdadero profeta? Escucha, eso es bien fácil. Los falsos profetas siempre te hablarán de ti y de la tierra. Escucha, ¿qué te dirán? Serás bendecido, serás prosperado, irás a las naciones, tu suegra sanará, esos papeles ya vienen. Te hablarán de ti y de la tierra, de ti y de la tierra. Falso profeta. Verdadero profeta, ¿cuál es? Los que te hablan de dejar el pecado atrás y de volver a Cristo. Te dicen: deja el pecado, con 2 mujeres no vas para el cielo, hoy es el día de santidad, Cristo viene pronto, arrepiéntete. Verdaderos profetas. ¿Sabes que hoy tenemos un evangelio tan raro que se para alguien aquí? Bueno, aquí no, que el Señor lo reprenda. Si se viene a parar aquí, lo sacamos entre todos del pelo allá afuera y allá le enseñamos la palabra. Y si no tiene pelo como yo, de las orejas lo sacamos. Fíjate hoy la gente cómo es. Escucha esto. Yo he visto mucho eso en televisión. Se para alguien y dice: ¿cuántos quieren ser millonarios aquí? ¡Amén!, dicen todos. Y se paran de la silla. ¿Has visto eso? Tengo una palabra de millonario, yo voy a soltar la palabra de millonario. Los que quieran ser millonarios, pónganse y digan: ¡amén! Cuando alguien dice: ¿cuántos quieren dejar el pecado atrás? ¿Cuántos quieren vivir para Cristo y vivir en santidad? Porque el evangelio no les gusta el billete. Cristo no es billete. El evangelio es poder de Dios para salvar, para salvar, para salvar, para salvar. Así que si Dios te trajo hoy aquí, querido amigo, si Dios te trajo hoy aquí, querido hermano, que estás caído, que has venido por años, si eras cristiano antes, pero hoy ya no eres, no te vayas, porque hoy Dios quiere que regreses al evangelio, que regreses a la palabra de Dios. Hermano, mira, yo sería un insensato si hermano Darwin y toda la junta directiva, hermano Osvaldo y todos hubieran estado trabajando para traer al grupo Linaje, para traerme a mí de Arkansas, de Guatemala, para que yo viniera a hablarte. ¿Cuántos quieren ser millonarios? Ay, por favor. Si Dios me trajo a predicar la palabra, por eso te estoy confrontando con la palabra, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Fíjate, como ya me metí a hablar de esto, salgo de esto diciéndote aquí: ¿quién ofreció dinero, fama y poder en la Biblia? ¿Cristo? Satanás. Muy bien. Satanás llevó a Cristo a un monte muy alto en la tentación y le dijo: Cristo, todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Qué hubieran hecho hoy esos que están en esas iglesias? No dice: ¿cuántos quieren ser millonarios? ¡Amén! Si el diablo se les aparece y les dice: todo esto les voy a dar si postrado me adoran, caen al piso a adorarlo, porque lo que quieren es billete. ¿Y Cristo qué le dijo? Cristo le dijo: te reprendo, Satanás. No. Cristo le dijo: escrito está.
¿Cómo reprendió Cristo al diablo? Con la palabra. La palabra. Hermano, tenemos que volver a la palabra de Dios. La palabra, la palabra, la palabra. La palabra de Dios. Hermanos, volvamos a la palabra. Miremos lo que Pablo escribe en segunda carta a los Corintios 11:13 al 14. Hermanos, no creamos en falsos. Hoy hay mucha cosa falsa. Tenemos que abrir los ojos, hermanos. Hay personas hoy día que dicen que son apóstoles y no saben las escrituras. ¿Cómo puedes tú concebir eso? Es imposible concebir eso. No se puede concebir eso. Pablo escribe, mira, 2 Corintios 11:13, 14, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y escucha, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Desde la época bíblica había todos estos charlatanes, hermanos, y hoy hay más. Hermano, con todo respeto a ti como persona, te lo digo, si estás en un movimiento así, huye, porque estás en un movimiento de Satanás. Aquí no se oyeron amenes, pero es cierto. Gloria a Dios. Hermanos, ¿te imaginas tú llegar al cielo? Ir entrando al cielo con los hermanos del linaje, el pastor Andri, el pastor Osvaldo, el pastor Darwin. Y que los hermanos del linaje entreguen cuentas. Señor, íbamos a cantar a campañas evangelísticas, aniversarios, con nuestra música, bendecíamos los corazones, la gente se quebrantaba. Y que entre el pastor Andri: Señor, yo ofrecí millones, yo ofrecí dinero, yo ofrecí riqueza, yo hacía show de luces y emocionaba a la gente con humo. ¿Qué me va a decir Dios? Vete de aquí. Dios es celoso, hermanos. Amén. Dios es celoso. Mira, si te está doliendo la palabra, quédate un poquito más, no te vayas. No te vayas. Ya viniste, no te vayas. Porque Dios te trajo para que escucharas esta palabra. Así es. A mí los hermanos me invitaron a predicar y me dijeron: queremos prédicas evangelísticas. Yo dije: perfecto. ¿Qué es una prédica evangelística? Cuando predicas de la Biblia, predicas a Cristo, predicas el Evangelio. That's it. Y si Cristo quiere, Él hace la obra. Porque la palabra nunca regresa vacía. Hermano, atento. El Evangelio no es entretenimiento. El Evangelio no es show. El Evangelio no es luces, el Evangelio es Cristo. Cristo, poder de Dios. Cristo, poder de Dios. Fíjate, te voy a poner otro ejemplo. Perdóname, otro ejemplo. Ni al presidente de esta nación tú te atreverías a ir a gritarle, ¿verdad que no? ¿No? Tú no le dices al pastor Barrera: pastor, rentemos 5 ven, llenemos 5 ven y nos vamos a Washington, D.C. Allá te irías tú con chancletas, con bermudas, a gritar: presidente, yo le ordeno, presidente, y yo declaro y le ordeno y le arrebato. ¿Harías eso? No lo haces. ¿Por qué? Tienes respeto, reverencia a un hombre. ¿Por qué con Dios sí lo haces? Hay gente, hermano, que se pone sus chancletas, sus bermudas, sus cosas. Señor, y yo arrebato mi salud, y yo, Señor, declaro, y yo arrebato. Cálmate, cálmate, calma.
Dios no es tu sirviente. ¿Por qué le gritas? ¿Por qué no te arrodillas y le dices: Padre, aquí estoy, soy indigno, ni siquiera de ver hacia arriba. En el nombre de Jesús me acerco a ti. Señor, mira este problema que tengo en la corte. Mira este problema que tengo en mi salud. Mira, Señor, aquí estoy, Señor. Si a ti te place, podrías ayudarme, Señor. Yo soy indigno, ¿me ayudas? ¿Qué dice la Biblia? Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. ¿Qué dice? Haya pues en ustedes este mismo sentir que hubo también en Cristo, el cual, siendo Dios, no se aferró a ser Dios, sino que se despojó de sí mismo y bajó a la tierra para morir en la cruz del Calvario, humillándose hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Y tú por qué vienes gritándole a Dios? Hermanos, porque tenemos un evangelio como Éfeso, distorsionado. Volvamos al evangelio, hermanos. Volvamos al evangelio. Vamos a terminar, versículo 6, Apocalipsis 2:6. ¿Qué dice ahí? Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. ¿Me ayudas con el piano? Gracias. Mira el versículo 6, dice: pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas. ¿Y quiénes son esos, pastor? Los nicolaitas, ¿de dónde son? De Huehue, o de San Marcos, de Malacatán, o de Chiapas. Chapanecos, huehuetecos, tepanecos, estadounidenses, mexicanos, nicolaitas. ¿Qué es nicolaita? Nicolaita. Nicolaos. Nico quiere decir vencedor. Nico es Nike, Nike. La marca Nike tiene una B de vencedor. Nicol, Nike. ¿Has visto eso? Es una palabra griega. Tú creías que era una marca de zapatos de aquí. No, griega. Es decir, la marca sí es de aquí, pero la palabra es griega. Nico es vencedor, Nike. Los zapatos del vencedor. Eso quiere decir, si tú cargas zapatos Nike, quiere decir zapatos de vencedor. Sí, claro. ¿Y Laos qué es Laos? Laos es pueblo. Nicolaita quiere decir el poder está en el pueblo, no en Dios, en el pueblo. Y eso es lo que predican hoy. Tú puedes, decláralo, recíbelo, piensa, si lo puedes ver, lo puedes tener. El poder está en ti. ¿En ti? Hazme el favor. ¿En ti? No. Si crees que el poder está en ti, entonces eres nicolaita. Nicolaita. Es lo que está pasando hoy en la iglesia. Apocalipsis 2:4, regresa 2 versículos, dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Por tanto, ¿qué? Arrepiéntete. Arrepiéntete. ¿Has dejado tu primer amor? ¿Por qué has dejado tu primer amor? ¿Por qué te has alejado de Dios? ¿Por qué estás peleando con Dios? ¿Te ha hecho algo mal Dios? ¿Por qué no vienes hoy a Dios? Pastor, si yo voy a Dios, Él va a hacer un cambio en mi vida, que de ser borracho mañana ya no voy a tener ganas de beber. No. Mañana vas a tener más ganas de beber. Porque el diablo te va a empezar a tentar. Pero Dios va a poner su paz en tu corazón. Ya no huyas de Dios. ¿Por qué huyes de Dios?
Acércate a Dios y Él se acercará a ti. Te invitamos a conectarte con la palabra de Dios todos los días, a través de este canal, en esta red social. Si vives en Guatemala, te esperamos en nuestras reuniones semanales. Iglesia Bíblica de Guatemala. Predicamos la verdad de las Escrituras.